¿Quieres aprender las diferentes categorías gramaticales, es decir, las distintas clases de palabras y cómo identificarlas? Pues no te pierdas este vídeo que lo vamos a explicar de una manera muy sencilla y con muchos ejemplos. ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa. La clase de hoy la dedicamos a la asignatura de lengua y te invito a que la veas. También puedes visitar el canal y hacerte miembro para disfrutar de muchas ventajas o suscribirte con campana para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y seguirme en las redes. Y aquí te dejo mi página web www.profearantxa.es. El tema de hoy, las categorías gramaticales. ¿Oyes el timbre de clase? ¿Estás preparado? Toma nota. ¡Comenzamos! Las palabras que se utilizan en el lenguaje oral y escrito tienen diferentes características y así tendremos distintas clases de palabras y es muy importante conocerlas para usar el lenguaje de una manera correcta. Por ejemplo, para nombrar a estos animales utilizamos sustantivos, caballo, gallina o cerdo. Y para explicar las características de este caballo vamos a utilizar adjetivos como marrón, bonito o pequeño. Indicamos acciones mediante verbos, así tendremos comprar, caminar o sonreír, que son acciones que hace esta mujer. A la hora de hacer una clasificación de las palabras según sus características, hablaremos de categorías gramaticales y tenemos 9. Y son el sustantivo, el determinante, el adjetivo, el verbo y el pronombre. También están el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. Las 5 primeras categorías gramaticales son palabras variables, ya que pueden cambiar en su forma y tienen género y número. Y estas otras categorías son palabras invariables, es decir, no admiten cambios en su forma y no tienen género y número. Pasamos a ver la primera categoría gramatical, es decir, los sustantivos. Y veamos su definición. Son palabras que designan personas, animales, objetos, lugares, sentimientos o ideas, ya sean reales o imaginarios. Por ejemplo, niña es un sustantivo que designa a una persona. Gato es otro sustantivo que se refiere a un animal. Bicicleta designa un objeto, es un sustantivo. Y la palabra ilusión se refiere a un sentimiento y también es un sustantivo. ¿Cómo reconocer los sustantivos? En primer lugar, comprobar que es una palabra variable y en segundo lugar, colocando delante los determinantes. El, la, los, las, un, una, unos, unas. Lo vemos con este primer ejemplo. Niña es una palabra variable. Niña, niño, niños, niñas. También podemos colocar delante el determinante, la niña, una niña, por tanto es un sustantivo. La palabra ilusión es variable, ilusión, ilusiones. Y asimismo podemos colocar delante determinantes, la ilusión, una ilusión. Pasamos a comprobar si fabuloso es un sustantivo. Es una palabra variable, fabuloso, fabulosa, fabulosos. Sin embargo, no podemos colocar delante un fabuloso o el fabuloso, por tanto, no es un sustantivo. Pasamos a ver la segunda categoría gramatical, el determinante. Los determinantes son palabras que van delante del sustantivo para concretar o determinar su significado. Así, por ejemplo, casa es un sustantivo. Si colocamos delante la sería un determinante. Otro ejemplo, animales, un sustantivo. Aquellos, una palabra que colocamos delante, sería un determinante. Los determinantes, además, aportan información sobre el sustantivo, ya sea de género, número, situación en el espacio o posesión. ¿Y cómo reconocer el determinante? Pues en primer lugar comprobaremos que es una palabra variable y en segundo lugar podemos poner un sustantivo detrás. Vamos a comprobar si ese es un determinante.
Ese es variable, ya que tiene género y número. Ese, esa, esos, esas. Además, podemos colocar ese libro, colocar un sustantivo detrás, por tanto, ese es un determinante. ¿Y de sería un determinante? De no es una palabra variable, por tanto, ya podemos saber que no es un determinante. La siguiente categoría gramatical que vamos a ver es el adjetivo. Los adjetivos son palabras que expresan una cualidad o característica del sustantivo al que acompañan. Si decimos que esta chica es guapa, que esta silla es pequeña o que este edificio es nuevo, estamos utilizando adjetivos. Pero vamos a ver cómo identificar el adjetivo. En primer lugar, vamos a comprobar que es una palabra variable y en segundo lugar, preguntando al sustantivo cómo es o cómo está. Veamos con este primer ejemplo. Guapa. Guapa es una palabra variable, tiene género y número. Guapa, guapo, guapas, guapos. Variación de género y número. Y ahora preguntamos cómo es o cómo está esta chica. ¿Cómo es? Guapa. La niña guapa. Por tanto, guapa es un adjetivo. Ahora vamos a ver este otro ejemplo. Nuevo. Nuevo tiene variación de género y número. Nuevo, nueva, nuevos, nuevas. ¿Cómo es o cómo está? Nuevo. El edificio nuevo. Nuevo, por tanto, también es un adjetivo. Pero veamos este otro ejemplo. Canta. Canta es una palabra variable. Cantaba, cantó, cantará. Pero preguntamos, ¿cómo es o cómo está? Y la respuesta no es canta. Por tanto, canta no es un adjetivo. La siguiente categoría gramatical es el verbo. Los verbos son palabras que expresan acciones o estados que hacen las personas, los animales o las cosas. Fíjate en estos ejemplos: esquiar, volar o escribir son palabras que expresan acciones, por tanto son verbos. También los verbos suelen tener formas en infinitivo terminadas en ar, ir, como hablar, comer o dormir. Veamos con este ejemplo, regalas, cómo identificar el verbo. Para identificar el verbo tenemos que comprobar si es una palabra variable. En primer lugar, veremos si tiene infinitivo. En este caso, regalar. Los infinitivos hemos visto que pueden terminar en ar, ir. En segundo lugar, tenemos que ver que se puede conjugar. Yo regalo, tú regalas, él, ella regala, nosotros regalamos, vosotros regaláis, ellas regalan. En este caso, tú regalas. Por tanto, regalas es un verbo. Y ahora vamos a comprobar si esta otra palabra, con, es un verbo. En primer lugar, tenemos que ver si es una palabra variable. Con no es una palabra variable, por eso no es un verbo. Y pasamos a ver la última categoría gramatical variable, el pronombre. Los pronombres son palabras que sustituyen a los nombres. Y vamos a verlo con este ejemplo. María tiene 8 años. Sustituimos el nombre de María por un pronombre, ella, y tendríamos ella tiene 8 años. Entonces, ¿cómo identificar el pronombre? En primer lugar, veremos que es una palabra variable y en segundo lugar, sustituyéndolo por un nombre. En este ejemplo, él conduce un coche. Vamos a comprobar si él es un pronombre. Él es una palabra variable, ya que podemos decir él, ella, ellos, ellas. Y si lo sustituimos por un nombre y decimos Andrés conduce un coche, podemos comprobar que él es un pronombre. Mientras que en este otro ejemplo, el coche es amarillo, ese él no sería un pronombre, ya que acompaña a un nombre que es coche. Por tanto, no puede ser sustituido por un nombre, no es un pronombre. Ahora vamos a ver en esta otra frase, su coche es para mí. ¿Ese mí sería un pronombre? Pues vamos a comprobar si es variable, mi, mis, mías, míos. Se cumple la primera condición, que es variable, y luego también se puede decir su coche es para Ana, sustituyendo el mí por un nombre. Por tanto, podemos decir
que es un pronombre. A continuación pasamos a ver la primera de las categorías gramaticales invariables, el adverbio. Los adverbios son palabras que indican las circunstancias en las que se realiza una acción o hecho del que se habla. Hay varios tipos de adverbios: lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación o duda. Los adverbios suelen confundirse normalmente con palabras como los adjetivos. Por eso, para identificarlos vamos a comprobar que es una palabra invariable y que no cambia de género y número. Veamos en esta frase: hoy Elena juega felizmente allí. Elena es un sustantivo. También, como hemos visto, juega es el verbo. Vamos a identificar el resto de las palabras y comprobar si son adverbios. Hoy, por ejemplo, es un adverbio de tiempo, ya que es una palabra invariable que no cambia de género ni de número. Felizmente también es un adverbio y va a ser un adverbio de modo. Las palabras terminadas en mente son adverbios, pero además podemos comprobar que es invariable y que no cambia ni de género ni de número. Allí, palabra invariable y que tampoco cambia ni de género ni de número. Es un adverbio de lugar. Y ahora vamos a comprobar si guapa sería un adverbio. Guapa es una palabra variable, ya que podemos decir guapo, guapos, guapas. Por tanto, no sería un adverbio. Guapa sería un adjetivo. Otra categoría gramatical invariable es la preposición. Las preposiciones son palabras que relacionan palabras o grupos de palabras dentro de una oración. Y aquí el truco en este caso es aprenderlas. Así que vamos a ver una lista de las preposiciones: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so, sobre, tras, versus y vía. Y ahora vamos a identificar la preposición. En esta oración, Inés va a la estación. Como vemos, a sería la preposición, ya que es la primera de la lista de preposiciones que hemos visto. La siguiente categoría gramatical invariable es la conjunción. Las conjunciones son palabras que relacionan unas palabras con otras o unas oraciones con otras. ¿Y cómo identificarlas? Pues en primer lugar tenemos que ver que es una palabra invariable y en segundo lugar que no es ni adverbio, ni preposición, ni interjección, es decir, no es ninguna de las otras categorías gramaticales invariables. Vamos a ver con la palabra y si es una conjunción. Y ni es un adverbio, ni es una preposición, ni es una interjección. Por tanto, ya sabemos que es una conjunción. Y fíjate cómo une dos palabras en este caso: Luis y Pedro irán. Aquí te dejo una lista con las principales conjunciones que debes saber. Y lo más sencillo de todo, para no confundirlas, es aprenderlas. Terminamos con la última categoría gramatical invariable, la interjección. Las interjecciones son palabras que sirven para expresar sentimientos de alegría, dolor, enfado, admiración, tristeza, etc. ¿Cómo identificarlas? En primer lugar, vamos a comprobar que una interjección tiene que ser una palabra invariable y en segundo lugar, suelen ir entre signos de exclamación. Veamos, por ejemplo, o. O indica asombro o admiración, por tanto es una interjección, ya que va también entre signos de admiración y es invariable. ¡Ay! Va entre signos de exclamación y es una palabra invariable, indica dolor, por tanto es una interjección. La palabra calendario. Calendario es una palabra variable, porque podemos decir calendario, calendarios, por tanto no sería una interjección. Vamos a continuación a repasar las diferentes categorías gramaticales con unos ejemplos y ver si hemos aprendido todos estos trucos para identificar las palabras. Primera frase: mi abuela preparó un rico pastel. En primer lugar localizamos los sustantivos.
abuela es un sustantivo, ya que es una palabra variable y también podemos decir la abuela, una abuela. Pastel, otro sustantivo, puesto que es variable, pastel, pasteles, y podemos también escribir el pastel, un pastel. A continuación, los determinantes que van delante de los sustantivos, y tenemos de determinantes mi y un. Y ahora vamos a hacer una pregunta para identificar si hay adjetivos. ¿Cómo es o cómo está la abuela? No hay ninguna respuesta. Luego, con este sustantivo no hay adjetivos. ¿Cómo es o cómo está el pastel? Rico. Rico es una palabra variable. Es un adjetivo. Ten en cuenta que sustantivo y adjetivo coincidirán siempre en género y número. Y ahora vamos con el verbo. Preparó es un verbo, podemos escribir preparar y ella preparó. Así que hemos identificado todas estas categorías gramaticales. Tenemos esta otra oración. Ese tren llegará a la estación hoy. Como antes, vamos a localizar en primer lugar los sustantivos. Tren es un sustantivo, palabra variable, tren, trenes. También podemos escribir el tren, un tren. Otra palabra que es un sustantivo es estación, ya que es variable y además podemos escribir la estación, una estación. Ahora los determinantes. Ese es un determinante, ya que va delante del sustantivo. Y la es otro determinante, porque también va delante del sustantivo estación. Hacemos la pregunta a los sustantivos para ver si hay adjetivos. ¿Cómo es o cómo está el tren? No hay respuesta, no hay adjetivo. ¿Cómo es o cómo está la estación? Tampoco hay respuesta, entonces no hay adjetivos en esta oración. Ahora localizamos el verbo. Llegará. Del verbo llegar, él llegará. A es una preposición, está en nuestra lista de preposiciones y solamente nos falta hoy, que es un adverbio, ya que expresa las circunstancias en las que se realiza la acción, palabra invariable. Hasta aquí este vídeo, gracias por verlo y no olvides compartir. ¡Nos vemos! Desde España, este vídeo educativo de Profe Arantxa. Espero que este tema te haya gustado. Comenta, comparte, déjame un like y suscríbete de manera gratuita para que puedas seguir viendo más vídeos. ¡Hasta pronto! Si te gustó, me puedes dejar un like o un comentario. Además, puedes suscribirte de manera gratuita al canal y dar a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Te invito a visitar el canal Profe Arantxa y también la web www.profearantxa.es. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arantxa tienes nuevos vídeos todas las semanas. Aprende fácil física, matemáticas, química, lengua y repasa con nuestra sección test y quiz. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.